Muy bien. Muy bien. Sí, porque Fernando está acompañando a la comitiva. Estaba previsto que Fernando Pascual, de Compass Group, hiciera la presentación de Hernán. Yo creo que han salido con la comitiva inaugural y están haciendo el tour de los stands con la alcaldesa y supongo que ha quedado atrapado por las obligaciones. Aquí está, perdón, aquí está. Estupendo. Pues una vez desatrapado, les presento a don Fernando Pascual, miembro de la Fundación Edad y Vida y director general para España y Portugal de Compass Group. Y la intervención va a correr a cargo del doctor Hernán Montenegro, que es coordinador de Organización de Servicios e Intervenciones Clínicas de la Organización Mundial de la Salud. El título de su conferencia es «La estrategia global de la Organización Mundial de la Salud en servicios de salud integrados y centrados en las personas». Pero de esto seguramente el doctor Pascual va a abundar en su presentación. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Disculpar un momentito de retraso. La verdad es que las conferencias anteriores se han retrasado un pelín. Hemos visto los stands y nos hemos entretenido con las cosas maravillosas que os recomiendo a todos que después veáis. Para comenzar, buenos días, autoridades, ponentes y asistentes. Mis compañeros lo han comentado anteriormente, pero yo creo que es importante que demos un saludo a todas las víctimas y un apoyo a todas las víctimas del terrible ataque terrorista esta madrugada en Manchester. La verdad es que yo no lo tenía pensado, pero creo que es bueno hablarlo un minuto en línea con la conferencia de hoy, porque yo creo que nos enfrentamos a una singularidad global donde las cosas ocurren en tiempo real y nos afectan a todos. O sea, yo a las 5 o 6 de la mañana estaba en contacto con mis compañeros ingleses para ver si en alguno de los centros donde había ocurrido este ataque nosotros teníamos alguna repercusión. Y a la vez estamos en un mundo en el que nos tenemos que centrar, como viene a colación en este congreso, en la atención personificada. Es decir, el reto es mayúsculo, desde una tremenda globalidad y influencia por todas las partes a una atención específica a la persona. Para comenzar el congreso, creo que es importante agradecer a la Fundación Edad y Vida la organización de estas dos jornadas que una vez más nos permiten reflexionar sobre los desafíos del aumento de la esperanza de vida. En Compass Group contamos con 12.000 empleados, quizás lo conocéis más por la marca Urest, y tanto en Medirés como en Vitarés, que son nuestras dos marcas centradas en el negocio sociosanitario, damos cabida a 1.500 personas y tratamos o compartimos mucha de la casuística de las personas mayores y de las soluciones necesarias para las personas mayores, ¿no? Desde Medirés hemos decidido apoyar este congreso y consideramos que, como comentaba anteriormente, que el título de la atención integrada y centrada en las personas es especialmente relevante. Pensamos que cualquier solución hoy por hoy necesita de soluciones integradas, de actuaciones integradas, donde todos los agentes participantes tienen su papel. Y a la vez tienen que ser centradas en las personas, porque yo creo que cada vez sabemos más. Digitalmente hay una revolución, médicamente hay una revolución, cada vez se vinculan más, cada vez vinculamos más áreas, vinculamos la medicina tradicional con el mayor conocimiento del cuerpo humano, de cómo, por ejemplo, en nuestro caso la alimentación influye, y necesitamos soluciones ad hoc para los individuos, ad hoc en todos los sentidos, ¿no? Desde la alimentación hasta la prevención, hasta, como comentaba antes algunos de los participantes en la mesa, hasta las dedicaciones que las personas deben dar, los proyectos que las personas deben de tener, ¿no? Creemos que ser mayor no es un problema. Creemos que cumplir cada vez más años es una tendencia imparable y muy deseable. Aunque creemos que esa tendencia imparable y muy deseable es buena siempre y cuando se haga con un estilo de vida, con una calidad de vida y con un estado de salud adecuado, ¿vale? Dentro de ese estado de salud y de esa calidad de vida, entendemos que la genética es un factor determinante, pero existen otros factores que influyen, entre los que una alimentación adecuada
y un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio en la medida de lo posible, juegan un papel decisivo desde el punto de vista preventivo y terapéutico. Nuestra salud, al hacernos mayores, dependerá en buena medida de lo que hayamos ingerido durante las décadas anteriores. Y además en este aspecto cada vez se sabe más y cada vez evolucionamos más en cómo debemos de alimentarnos para continuar sanos en todas las etapas de la vida. A modo científico, diversos estudios señalan que casi 4 de cada 10 ancianos presentan algún tipo de alteración nutricional hoy en día. Malnutrición o desnutrición, déficit de vitaminas y minerales, bajo aporte hídrico u obesidad. Además, un 30% de los ingresos hospitalarios muestran también algunos síntomas de malnutrición, lo que triplica los días de estancia hospitalaria respecto a un anciano bien nutrido. Imaginaos la relevancia, no solo para el paciente, sino también para la sostenibilidad del sistema. La Organización Mundial de la Salud, en el estudio sobre nutrición en el envejecimiento, alerta de que la población más anciana constituye un grupo muy vulnerable, en este sentido como consecuencia de los cambios anatómicos y fisiológicos de la edad. Además, yo creo que antes también se comentaba un tema por parte de la alcaldesa Carmena, que era la alfabetización digital del mayor. No sé si es alfabetización digital, pero sí que creo que con consecuencia de una mayor educación en todos los estratos, nosotros podemos dar mejor respuesta a estos retos, ¿vale? Y nuestra parte, tenemos una parte de obligación todos en ello. Nuestro desafío es inmenso y así lo aceptamos en Medirés. Nuestra vocación pasa por contribuir a una vida saludable en la pirámide poblacional. Dentro de Medirés, que como os comentaba es nuestra marca sociosanitaria, tenemos muy claro el reto que supone la atención nutricional que considere las preferencias, los deseos y las necesidades específicas del individuo, para postularlo como un elemento clave en la calidad de vida, ¿vale? O sea, el individuo debe de alimentarse y disfrutar de la alimentación. Nuestro magnífico equipo de nutricionistas, junto a nuestros chefs, han desarrollado toda una gama de texturas, sabores y colores que despiertan las ganas de comer. Con Mix and Delice, además de facilitar su deglución, buscamos un aporte nutricional muy equilibrado, algo que estamos completando con el desarrollo de una segunda generación de productos muy apetitosos y a la vez más completos en nutrientes que son necesarios según las distintas personas y su distinta casuística, que englobamos en una gama que llamamos Healthy and Delice. A todos vosotros os sugiero que después en los stands podáis probar estos fabulosos productos que a modo simple de entender te permiten volver a masticar una ensalada sin poder masticar. O sea, te permiten poder volver a saborear una ensalada sin necesidad de masticar porque algunos de nuestros mayores hoy por hoy no pueden hacerlo. Somos conscientes que tenemos grandes desafíos por delante. Por ello, en España, en nuestra compañía, continuamos especializándonos y adecuando nuestras respuestas a las distintas casuísticas, a la vez que mantenemos un ritmo de inversión del 3% de nuestra facturación en innovar en nuevas propuestas, alimentos y servicios. Y en Medirés estamos muy orgullosos de ellos porque vemos una necesidad, una dispersidad, una especialización creciente y necesaria. Déjenme que en el contexto de la tercera edad les hable también de un servicio de atención a domicilio que gestionamos a través de Medirés. De Vitarés, disculpen. Vitarés es la marca con la que englobamos la entrega de comida al mayor, la entrega de comida a domicilio, que en un número significativo de casos estos mayores viven solos y hay muchos más nutrientes y alicientes en este servicio que la simple alimentación, que es tremendamente relevante. Para muchos de ellos, la persona que les lleva la bandeja de comida supone el único contacto diario con el exterior, la única palabra de aliento y de cariño que puede intercambiar a lo largo del día y la persona que va a velar porque el cuidado del mayor sea adecuado. Este es un servicio que tiene muchísimo recorrido, que demuestra que somos personas que cuidamos las personas y que las administraciones están invirtiendo en él para que el mayor pueda continuar una etapa larga de su vida en su casa. El cuidado de la tercera edad es una prioridad de nuestra compañía. En Medirés y Vitarés, las dos marcas dedicadas a esta actividad, trabajan casi 1.500 personas de las más de 12.000 que tenemos en España y atendemos o en los centros o a domicilio la alimentación de más de 20.000 personas todos los días, proporcionándoles
hasta 7,5 millones de comidas anuales. Unos datos significativos que, por las circunstancias que planteamos en este congreso, están llamados a crecer. Y para nosotros es muy importante también aprender en este congreso cuáles son las necesidades, cuál es la casuística, cuál es la regulación, cuáles son los compromisos que todos adoptamos para crecer, como comentábamos antes, de la forma que proporcione la mayor calidad de vida y la vida más saludable posible al mayor. Dicho esto, somos optimistas. Creemos que en España, como habéis podido escuchar anteriormente, se están atacando estos retos con determinación. Además, España tiene la ventaja de que cuenta con una legislación de salud y calidad alimentaria de altísimo nivel. Nosotros apoyamos que sea exigente. Creemos que la exigencia es algo que nos hace a todos mejores. Creemos que la cumplimos con creces y creemos que una de las cosas que nosotros le devolvemos a la sociedad es trasladar esta exigencia a todos nuestros proveedores, a todos nuestros empleados, para garantizar una cadena de suministro con importantes requisitos, controles de trazabilidad e integridad de la cadena de suministro y una respuesta de servicio por parte de todos nuestros empleados de altísimo nivel. Para terminar, quisiera mencionar una reflexión de Jean Tremoliers, uno de los padres de la nutrición moderna en Francia, que hace referencia a la importancia de la comida. La reflexión es la siguiente: la alimentación es un hecho que debe permitir el crecimiento y desarrollo del niño, la salud, la actividad y la creatividad del adulto y el confort en la vejez. En Medirest y Vitarest trabajamos 24 horas al día durante 365 días al año para que así sea. Y cogiendo el reto que también se ha indicado en esta mesa, vayamos más allá del confort de la vejez y busquemos parte de esta creatividad y desarrollo que anteriormente se ha comentado. Muchas gracias a todos por la atención. A continuación, para impartir la conferencia inaugural de este congreso, contamos con la presencia del doctor Hernán Montenegro, que es consejero de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, graduado en Medicina por la Universidad de Chile, cuenta también con un máster en Salud Pública por la Universidad Johns Hopkins, ha trabajado en el Banco Mundial, donde ocupó el cargo de especialista en salud para el desarrollo humano para la zona de América Latina y Caribe. En la actualidad coordina la Unidad de Servicios de Organización e Intervenciones Clínicas del Departamento de Seguridad y Prestación de Servicios en la Organización Mundial de la Salud. El doctor Montenegro nos va a hablar sobre la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud en servicios de salud integrados y centrados en las personas. Lo hace desde la experiencia de haber comenzado a trabajar en su Chile natal en servicios de atención primaria y urgencias para pacientes con pocos recursos. Es un experto reconocido a nivel mundial que alude a una medicina de relaciones humanas con los pacientes. Unas relaciones que, como les he comentado, para nosotros también son fundamentales. Además, es un firme defensor de la prevención. Tenemos que hacer, ha dicho en alguna entrevista, más promoción de la salud y más prevención. Para ello resultan fundamentales los hábitos saludables y una alimentación adecuada, algo que para todos nosotros debe ser prioritario. Doctor Montenegro, es un privilegio contar con su presencia. Yo creo que es relevante matizar dos o tres temas que hemos comentado. Una es el doctor Montenegro ha trabajado en el pasado con pocos recursos, ha trabajado muy centrado en la humanidad de las personas y filosóficamente creo que tiene cosas que todos seguro que acompañamos, como la necesidad de hacer prevención y promoción de la salud y de los hábitos saludables. El turno de la palabra es suyo. Muchas gracias por la presentación y muy buenos días a todos. Realmente es un gran placer para mí estar acá. La verdad, como decía la alcaldesa, me he sentido muy bien acogido por Madrid y siempre es un gran placer venir acá, lo que permite además ensayar y practicar mi español, que lo tengo un poco dejado de lado, porque trabajo hace mucho tiempo en el exterior y en organismos internacionales. Así que bueno, un gran placer. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores, en especial a la Fundación Edad y Vida, por esta oportunidad. Y bueno, nuevamente es un gran privilegio estar acá.
El tema que se me ha pedido hablar es sobre nuestra estrategia a nivel global para avanzar hacia un cuidado centrado en las personas y más integrado. Ahora, obviamente, el foco del trabajo de la Fundación y de este Congreso es en el adulto mayor, pero nosotros pensamos en OMS que este es un enfoque que realmente todas las personas a lo largo del curso de vida, como decía la alcaldesa, requiere un trato centrado en las personas que se responda mejor a las necesidades, a las preferencias, ¿no es cierto?, en donde todos los que tengan que ver con salud entran alrededor de ese cuidado integral e integrado, y donde además las personas son parte de ese trabajo, ¿no? Así que yo haré una presentación de esta estrategia que está pensada para todos. Obviamente que esto es fundamental y aún mucho más necesario para las personas mayores. Estoy tratando de cambiar el... Si alguien me ayuda con el... Vale. Bueno, yo voy a comenzar de todas maneras. Nuevamente, muchas gracias. Y ahí ven ustedes los contenidos de la presentación. Espero que esta presentación al comienzo de este congreso, que es muy importante, traerles un valor agregado porque en el sentido de dar una perspectiva global a estos temas, obviamente cuál es la labor de la Organización Mundial de la Salud en apoyo a este enfoque de cuidados asistenciales y de salud y sociales, y también aportar un enfoque de sistemas de servicio. Ustedes tienen un programa realmente rico, como lo hacía mención el doctor Josep María Vía, con muchos temas clínicos, y yo trataré de traerles nuevamente una visión más global con nuestra labor y además con una visión más de sistema, ¿no? Entonces, vamos a comenzar mi presentación presentándole los desafíos que hay a nivel global en esta materia, cuáles son algunas lecciones aprendidas que hemos visto y de las experiencias a nivel del mundo en estos temas, cuáles son nuestras políticas orientadoras, qué es lo que estamos haciendo nosotros, cuál es nuestra estrategia para avanzar en este cuidado centrado en las personas e integrado, y cómo estamos apoyando a los países del mundo para avanzar en esto. Bueno, el contexto global. Tenemos lo que estamos llamando, y me imagino que muchos de ustedes conocen, que existen las metas de desarrollo sostenible para el año 2030. Estos son acuerdos globales de todos los Estados miembros del mundo que son facilitados por las Naciones Unidas. Y ustedes ven ahí ese diapositivo que está en varios colores, donde tenemos metas para el trabajo sectorial de muchos sectores, y hay un sector que es el sector que tiene que ver con salud, pero esto tiene que ver con desarrollo sostenible en general de todas las naciones, incluyendo el ambiente, trabajo, etcétera, etcétera. Las metas relacionadas con salud son el componente 3, y dentro de eso hay un componente muy importante de cobertura universal. Pero ustedes saben, y lo que se hablaba hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, el tema de la globalización, las presiones que estamos teniendo por la migración de población, el envejecimiento de la población, con el envejecimiento, el desarrollo de las comorbilidades. A medida que tenemos mayor edad, tenemos más morbilidades, la presencia de enfermedades no transmisibles que se están desarrollando a nivel del mundo, el cambio climático, etcétera.
la voz de los ciudadanos como la emergencia, ¿no es cierto?, de los derechos, de las redes sociales y cómo van perfilando el acontecer político y social de los países, la innovación, las nuevas tecnologías y obviamente el cuidado y la preocupación por los costos de cómo podemos hacer con los recursos que tenemos lo mejor para dar la mejor calidad que podamos de vida a nuestros ciudadanos. Bueno, muchos de estos factores ustedes los conocen y yo quisiera comenzar mostrando nuevamente los desafíos que tenemos a nivel del mundo. En esta gráfica ustedes pueden ver que incluso cuidados básicos como atención profesional del parto, desgraciadamente hoy día no son una realidad en muchos países del mundo. En estos ejes de la horizontal ustedes tienen 50 países del mundo con encuestas de hogar y en el eje vertical ven proporción de atención profesional del parto. Y ustedes pueden ver que hay países, desgraciadamente, donde la atención profesional del parto es menos del 20% de todos los partos que suceden en ese país. Y vean ustedes esos puntos en el medio, es el promedio de que reportan esos países y ustedes ven los diferenciales en los ejes con el intervalo de confianza y ustedes ven la enorme variación que existe para ese mismo país entre los quintiles de ingreso bajo, la población más pobre con la población más rica, que son enormes, 3, 4, 5 veces diferenciales que son obviamente inaceptables. Vean ustedes que el tema no solamente es un tema de acceso, sino también financiero. Desgraciadamente, cada año en el mundo tenemos alrededor de 150 millones de individuos que sufren gasto catastrófico en salud. Más de 100 millones de individuos al año caen en pobreza por gasto en salud. ¿Por qué? Porque la salud no está siendo pagada o subsidiada por el Estado o por los que tienen, y esto significa un empobrecimiento para, desgraciadamente, una enorme cantidad de viviendas e individuos a nivel del mundo. Ustedes ven ahí las cifras absolutas por las distintas regiones del mundo, y estos son números absolutos, es decir, nuevamente, realidades inaceptables de gasto catastrófico, de gente que tiene que pagar directamente de bolsillo y por eso sufre empobrecimiento o un gasto catastrófico. Cuando accesan servicios de salud, y estos son estudios que hemos hecho a nivel de la Organización Mundial de la Salud, no solamente es tremendamente difícil y además la gente a veces tiene que pagar por estos servicios empobreciéndose, sino que la calidad de los servicios es muy mala. Aquí estos son estudios que se han hecho de prevalencia, por ejemplo, en el mundo, y vemos como, por ejemplo, casi 1 de cada 5, es casi el 20% de los que van a un establecimiento de salud sufren una infección asociada al cuidado de la salud. Es decir, van a mejorarse, van a tener cuidado, pero sin embargo, por el contacto con establecimientos de salud, por las bajas medidas de calidad y por ejemplo, de prevención de infección, terminan infectándose solamente por acceder a eso. Las incidencias, las prevalencias son mucho más grandes que, por ejemplo, y esto en países en desarrollo, son 3, 4 veces más grandes las tasas de infección, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos o herida quirúrgica, por ejemplo. Pero veamos también cómo funciona el sistema en el sentido de la eficiencia, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que él lo hablaba Josep María, el rol del hospital. ¿Cuál es el rol del hospital en el futuro? Los hospitales juegan un rol fundamental, pero están diseñados para cuidados agudos y de gente joven, ¿no? Y veamos cómo, por ejemplo, admisiones prevenibles, muchos hospitales, y tienen ahí el promedio, por ejemplo, en la barra naranja de los países de la OECD, es decir, de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tenemos muchos países donde la tasa de estas admisiones que pudieran ser prevenibles con una buena atención primaria, atención comunitaria, básicamente terminan en el hospital no debiendo estar ahí. Y vean ustedes ahí las tasas diferenciales de distintos países. Después, coordinación del cuidado asistencial, un enorme desafío, y se hablaba de la necesidad de mejorar la continuidad de la atención, la coordinación social.
Vean ustedes, estos son 11 países, todos de ellos extremadamente desarrollados económicamente, como Holanda, como Alemania, como los Estados Unidos. Y vean ustedes en estos estudios que ha hecho el Commonwealth, encontramos de que hay episodios de problemas o brechas en la coordinación asistencial que van de un 20 a un 30% en estos países que disponen de muchos recursos. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver en una columna que está dedicada, por ejemplo, a problemas al alta o la falta de planificación en el alta hospitalaria, que pueden llegar a 40, 50, 60% de los casos de adultos mayores donde falla el tema de la planificación después del alta hospitalaria, por ejemplo. Y estos son países de muchos recursos. Cuando vemos el mismo problema de la coordinación asistencial, por ejemplo, y este es otro estudio de la Commonwealth, que población adulta mayor de 65 años, tienen este tipo de problemas. Cuando vemos los problemas de coordinación ahora en un subgrupo, que son aquellos que tienen necesidades complejas o que son pacientes con necesidades muy altas, por ejemplo, muchas patologías crónicas, más de 3, o tienen limitaciones funcionales o de desempeño de autocuidado. Vean ustedes que para ese tipo de pacientes más complejos, con mayores necesidades, los problemas de coordinación son incluso mayores. Hay un riesgo mayor de problemas de coordinación asistencial en este grupo de pacientes que los que son sin estos problemas. Ahora, cuando se le pregunta, por ejemplo, en estos países nuevamente, en este estudio del Commonwealth, en la atención primaria de salud, si se les pregunta a ellos si su práctica está al día como para responder a este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, con necesidades complejas, vean ustedes que está el tema de las enfermedades crónicas, pero también tenemos el tema de la demencia, el tema del abuso de sustancias, el tema del cuidado prolongado, etcétera, etcétera. Vemos que todos ellos reportan enormes problemas y es un problema para la gente que practica a nivel de la atención primaria que no se encuentran preparados. Y nuevamente las proporciones están ahí, varían de país en país y obviamente de condición en condición, pero nos encontramos nuevamente con una atención primaria que le cuesta mucho manejar estos pacientes de tipo complejo con temas con la vinculación con los servicios sociales, los trastornos mentales, la demencia, etcétera, etcétera. Los cuidados paliativos, por ejemplo, problemas que son muy importantes que tenemos que solucionar. Ahora, ¿por qué nos importa esto? Lo más importante es lo que ya se ha dicho a nivel de la introducción, porque somos personas, porque creemos en la dignidad de los individuos, porque creemos en los derechos. Pero obviamente también hay un tema de costo y de eficiencia, ¿no? Y de responder por hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos. Y sabemos que los recursos no son ilimitados y hay competencia por recursos. O sea, vivienda tiene necesidades, los servicios sociales tienen necesidades, educación tiene necesidades. ¿Qué es lo que importa? Por lo tanto, tenemos que responder muy bien y ser eficientes y obtener los mejores resultados con los recursos que tenemos. Entonces, ustedes todos conocen la famosa pirámide de Kaiser, cómo podemos estratificar las necesidades de una población y sabemos que los que están en el tope, ese tope que requiere la gestión del casos complejos, ¿no es cierto?, en la realidad de los Estados Unidos, en este caso, da cuenta, ese 5% de pacientes pueden dar cuenta de cerca del 70% del gasto en salud. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias, políticas, intervenciones que hacen que esta realidad de ese grupo que va a requerir mayor uso de recursos y una mejor planificación, también tenemos que abordarlo también para maximizar la eficiencia del sistema y poder contribuir, ¿no es cierto?, con un manejo de costos razonables, que cada país tiene que determinárselo de acuerdo a sus prioridades. Ahora, en términos de cuidado a largo plazo, también enormes desafíos, y ustedes lo viven a cada momento y ha sido mencionado. Vean ustedes, nuevamente, estas son una encuesta de países, nuevamente, de la OECD, en donde se preguntó a estos países cuáles son los desafíos más grandes de cuidado
a largo plazo. Y vean ustedes, la principal preocupación nuevamente, y por eso hice el hincapié anterior, era financiera, la preocupación fiscal y la sostenibilidad financiera de cómo vamos a financiar este cuidado a largo plazo. Segunda prioridad es promover los cuidados en el hogar. Tercera prioridad es cómo está la calidad que se da en estos establecimientos institucionales de largo plazo. Y cuarta prioridad es cómo coordinamos estos cuidados de largo plazo, ¿no es cierto?, con el resto de la asistencia social. Otro tipo de desafío, la experiencia de los pacientes, ¿no? Y vean ustedes, estos son estudios también hechos por la OECD, por ejemplo, donde se le pregunta a los pacientes, el paciente, el doctor, le dedica tiempo suficiente a usted, a la consulta. Y vean ustedes, países importantes, nuevamente estos son todos países en general con bastante desarrollo y económico, pero vean ustedes que hay países ahí que están listados donde solamente el 60% de los pacientes dice el médico me está dedicando el tiempo que yo necesito en la consulta. Vean ustedes la representación, la gráfica en el lado derecho. La pregunta es, ¿el doctor lo involucra a usted en las decisiones acerca de su cuidado de salud y el tratamiento? Y vean ustedes nuevamente, tenemos varios países ahí en donde obviamente estamos muy lejanos de un 100%, y esto nuevamente habla del tipo de interacción, obviamente que tenemos presiones sobre los prestadores, etcétera, etcétera. Hay temas de normativa, hay términos de falta de personal, etcétera, etcétera. Pero el tema de dedicación y la calidad de la interacción están siendo afectadas, y los pacientes, las personas, cuando van a estos encuentros, lo resienten y los afecta, ¿no? Y esto obviamente se traduce en muchos otros problemas de confianza o de adherencia al tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que esto no es algo bueno, que necesitamos dedicar suficiente, tenemos que involucrar a las personas. Vean ustedes, este es un estudio en África, en donde se le preguntaba a las comunidades si ellos también están participando en distintas regiones de África, y vean ustedes nuevamente, desafíos, problemas globales. En África, en esta casi el 50% de las comunidades en estos países que se estuvieron haciendo la encuesta, manifiestan de que no están siendo involucrados en las decisiones de los servicios de salud que tienen que ver con la salud de las propias comunidades. Entonces, ustedes lo viven a cada día a nivel del mundo, enorme desafío en términos, ¿no es cierto?, de los servicios de salud, y no solamente para el adulto mayor, obviamente hay mucho más ahí, es un tema de salud pública que requiere un avance y programas y políticas especiales, como se ha dicho, pero es un problema de todas las edades y del curso de vida, y sabemos cómo determina la salud de una persona joven, de un niño, cómo va a impactar en la salud cuando es adolescente, cuando ese adolescente se vuelve adulto joven, cuando se vuelve adulto mayor, etcétera, etcétera. Está todo relacionado. Tenemos que tener sistemas de salud en el fondo que tienen este enfoque para todas las edades. Ahora, cuando vemos en el mundo y cuando desarrollamos nuestra estrategia global, nos dedicamos a ver qué experiencias existían, tal como ustedes van a discutir muchas experiencias interesantes de lugares dentro de España, van a escuchar otras experiencias internacionales. Esta gente realmente lo está haciendo muy bien. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuáles son las características? ¿En qué consiste en este programa? ¿Cómo ha sido el manejo político? ¿Cómo ha sido el manejo estratégico, el manejo de recursos, etcétera, etcétera? Y vean ustedes, tenemos experiencias maravillosas en todo el mundo, incluso en lugares con conflicto como Afganistán, tenemos en Mali, tenemos, ustedes ven, en Brasil, en Tailandia, tenemos en Noruega, tenemos en muchos países enormes lecciones de las que todos podemos aprender. Estas experiencias, muchas, no todas, desgraciadamente, demuestran que cuando uno aborda la atención de salud, el cuidado de la salud, con un enfoque centrado en la persona integrado,
en general demuestran mejores resultados, que la coordinación asistencial mejora, que la adherencia al tratamiento mejora, que hay más satisfacción con los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas de ellas. El problema sí es que nos falta hacer más investigación operativa y documentar estas experiencias para que todas podamos intercambiarlo, por ejemplo, en congresos como este o a nivel de pares. Y lo que nos encontramos, y este es el desafío, pero yo creo que España está muy bien posicionado en esto, es que si ustedes grafican estas experiencias, estos proyectos innovadores con un sentido más centrado en las personas y ven en la vertical grado de éxito, en la horizontal el tiempo, desgraciadamente muchos de estos proyectos, programas terminan acabándose a lo largo del tiempo o se prolongan por un tiempo o tienen ciertas dificultades en el tiempo y al final porque cambia el liderazgo, porque falló el financiamiento, porque se fue el campeón, el líder que llevaba esto, por lo que sea, porque se cortaron los presupuestos, porque hubo una crisis fiscal, porque lo que sea, ¿no? Porque la gente ahora ya no le interesa irse a un sector o a una localidad rural. El gran desafío que tenemos en el mundo, y yo creo que España en un cierto sentido, es cómo hacemos estas innovaciones, esta experiencia exitosa, y no sé si esto obviamente es un anglicismo, hacer que sean expandibles, que se hagan parte de la condición del sistema como un todo y no la característica de ciertos lugares, ciertos pilotos, cierto y todo. ¿Cómo hacemos ese salto para lo que se llama escalabilidad? Que esto se haga parte del sistema como un todo. Y por eso nos encontramos con muchos países muy innovadores, que tienen muchas cosas, pero, y la gente incluso hace broma de esto, que hay demasiados pilotos, pero no se logra transferir este enfoque para que sea de rutina del cada día de un sistema como un todo. Y los sistemas están compuestos por muchos actores, el sector privado, el sector público, distintos tipos de financiamiento. ¿Cómo hacemos esto? Hay países que están haciendo, y podemos aprender de estos países, yo creo que España tiene mucho para ofertar en esto, que han logrado programas pequeños con este enfoque, llevarlos a un nivel de escala muy grande y se ha vuelto la norma o la mayoría de lo que es un sistema como un todo. Brasil, por ejemplo, tiene un programa muy exitoso, que no significa que no tengan desafío, que se llama la Estrategia Salud de Familia, y ustedes vean que el año a finales de los 90, este programa de una atención primaria comprensiva, integral, basado en equipos multidisciplinarios que se preocupan de la coordinación asistencial, etcétera, etcétera, con responsabilidad de base poblacional, etcétera, han sido expandidos y por décadas Brasil implementó políticas inteligente y sostenible en el tiempo, no importaba qué color del partido político estaba gobernando. Se llegó a un consenso de Estado que permitió que estas políticas inteligentes se volvieran una realidad para la enorme mayoría de los brasileños. Más del 60% de la población brasileña hoy en día está cubierta por este programa muy exitoso, lo que ha beneficiado en equidad en el acceso, en calidad de los servicios, en mejor eficiencia del uso de los recursos públicos, etcétera, etcétera. Otro país interesante, Tailandia. Tailandia, vean ustedes nuevamente, un país de más de 60 millones de habitantes que también se propuso renovar su sistema de salud en la línea nuevamente de una atención más centrada en las personas, integrada con una fuerte atención primaria. Y vean ustedes que en los años, a mitad de los 70, más del 50 o alrededor del 50% de toda la atención se hacía en el hospital regional de base regional. Y vean ustedes que varias décadas después de una reforma inteligente, políticas inteligentes, fortalecimiento del componente comunitario, etcétera, etcétera, los equipos locales y todo lo demás, trabajando con las comunidades y fortaleciendo, mejorando la calidad de los servicios. Ustedes vean, la pirámide se invirtió hoy día, más del 50% de ese cuidado ahora pasa en la clínica de salud, en el policlínico de salud. Y los tailandeses pueden darnos enormes lecciones a todos nosotros de monitoreo, de evaluación, de trabajo en equipo, de cómo se ha
involucrado a la comunidad enormemente y con enormes resultados también en salud, en acceso. Otro país muy interesante, no tengo que decir, China es muy importante hoy en día. China ha pasado por una década de reformas muy importantes y hoy día están profundizando reformas de las últimas décadas. Y vean ustedes, el eje nuevamente es un modelo de atención centrado en las personas e integrado, con un fuerte componente de atención primaria y con manejo de incentivos, con una revalorización del personal de la salud, con ambientes que apoyan, con mejor compensación, salarios, etcétera, etcétera, buscando un rol para ese hospital que ha cambiado y cómo se puede integrar mejor, etcétera, etcétera. Un paquete muy interesante y tenemos que ver cómo China sigue para adelante. Finalmente, quizás más en términos de algunos países que traigo de ejemplo, de esos países que en el fondo han saltado de proyectos, pilotos, experiencia, a transformar el sistema como un todo y qué es lo que hay detrás, cómo lo han hecho, y desde el punto de vista político, estratégico, de recursos, cómo convencemos a los ministerios de Hacienda, que esto es una inversión, no es un gasto, etcétera, etcétera. Escocia sacó un acta el año 2014 y hay una integración enorme de los servicios de salud con los servicios sociales que va y que es muy interesante, probablemente muchos de ustedes conocen la experiencia de Escocia, y si no, les invito a verlo, muy avanzada, pero desde la integración de los presupuestos, la integración de la planificación regional, la integración de los sistemas de información, de la ficha electrónica única que está siendo compartida, llegar a acuerdos en términos de metas y de indicadores comunes para el sector salud con el sector social y cómo esto se está gestionando para esa integración social y de los servicios de salud, un caso que vale la pena ver. Nosotros a nivel global estamos apoyando esta estrategia y la última parte, unos 5 minutos simplemente para decirles lo que estamos haciendo, pero se basa en muchos documentos de políticas que tenemos. Estos son de la Organización Mundial de la Salud, en general informes mundiales de la salud, como el 2008, 2010, sobre la reanudación de la atención primaria de salud, la cobertura universal, nos hemos basado y hemos ideado toda una estrategia a nivel global para apoyar a los países en distintos niveles de contexto de desarrollo a avanzar en este cuidado centrado en la persona y más integrado. Obviamente no hay un modelo único, como se dijo anteriormente, modelos de atención son muy particulares, pero hay ciertas estrategias, hay ciertos principios, hay ciertos atributos que yo puedo aplicar en Haití, en Malawi, en Somalia, yo estuve en Somaliland, y tú puedes avanzar. Uno puede avanzar en estos enfoques ajustados a esas realidades, siendo más humano, siendo más comprensivo, siendo más integrado, etcétera, etcétera. Entonces, la persona en el medio, rodeado de estos servicios que no solamente son los del servicio de salud, sino apoyado y trabajando conjuntamente con otros sectores en un contexto de país. Tenemos una visión, ustedes la pueden leer ahí, es bastante en relación a lo que ya se ha mencionado, ¿no es cierto? La coproducción, cómo involucramos a las personas en su propio autocuidado, su autogestión es fundamental, no podemos ser pasivos, no podemos ser paternalistas en esto, cómo involucramos a los cuidadores informales, etcétera, etcétera, la coordinación asistencial, y vean ustedes al final nuestra visión incorpora también a los prestadores y no podemos tener un enfoque centrado en las personas sin involucrar y sin hacer parte de ese enfoque a los prestadores, porque tienen que tener un entorno que los apoye, tienen que ser remunerados adecuadamente, tienen que ser valorados, porque si no, no podemos avanzar. Así que nuestra visión incluye a los prestadores también. 5 estrategias. La primera estrategia, y estas son estrategias amplias, es empoderar, involucrar y empoderar a las personas y a las comunidades. Segunda estrategia tiene que ver con fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas, el tema de resultados. La tercera es cómo reorientamos el modelo de cuidado. La cuarta, cómo coordinamos a través de los niveles asistenciales, pero más allá, incluyendo otros sectores como los servicios sociales. Y la quinta, en el medio, cómo generamos un contexto facilitador para que esto ocurra.
Yo no voy a entrar en el detalle porque ustedes pueden ver esto y tenemos para cada una de esas estrategias amplias, enfoques estratégicos para cada una de esas y después tenemos opciones de políticas, intervenciones que ayudan, por ejemplo, desde la educación para la salud con autogestión y autocuidado, hasta los protocolos, las guías de práctica clínica para mejorar la coordinación, hasta los reportes de las experiencias de los usuarios, ¿no es cierto? Los PROMs, los PREMs, que están siendo muy importantes, ¿no es cierto? Hasta todo el tema de gestión, de liderazgo, de cómo alineo yo los sistemas financieros, los mecanismos de pago, cómo yo puedo promover esto y la regulación para ir para adelante. La OMS está apoyando a los países con una serie de recursos, desde herramientas, capacitación, hasta documentos que se llaman, ustedes creo que lo traducen, resúmenes de políticas, de prácticas, que son los policy briefs, los policy practices. Estamos sacando documentos de posición, por ejemplo, cuál es la atención primaria del siglo XXI o cuál es el rol, nuevamente, que fue mencionado al comienzo, del hospital, un hospital que es muy importante y cómo se relaciona con la atención primaria, con cuidados de largo plazo, con la comunidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese hospital del futuro, etcétera? Estamos invirtiendo también mucho en el tema de medición a nivel global. No hay buenos indicadores para medir esto. ¿Cómo medimos el enfoque centrado en la persona? ¿Cómo medimos la coordinación, la continuidad asistencial? No son temas fáciles. ¿Cómo medimos la participación, el autocuidado, la incorporación de los cuidadores informales? Así que estamos invirtiendo mucho en mediciones, etcétera, etcétera. Gestión del conocimiento también. Este es nuestro eslogan, atrévanse a transformar, es transformar. Esta es una agenda transformativa, no es fácil. Esta es nuestra comunidad, tenemos un sitio web, los invitamos a participar, a que compartan su experiencia, sus recursos, tenemos casos, un formato único, estamos también recolectando todos los casos y los clasificamos de acuerdo a algunas variables, pero también queremos documentar donde hubo fallas, y les llamamos fallas brillantes, porque tenían buenas intenciones, pero no sucedieron. ¿Y por qué? ¿Qué podemos aprender de ellas? La OMS también tiene un documento y un informe mundial dedicado exclusivamente al envejecimiento. Tiene líneas estratégicas. Yo hice un intento de focalizar en algunos elementos de los desafíos. Si ustedes tienen interés, hay toda una estrategia ahí que ustedes la pueden ver en este reporte del año 2015, que está totalmente dedicado al tema del envejecimiento saludable con estrategias de distinto tipo, y esto ya es más focalizado con esta población, con estas personas. Finalmente, y con esto termino, este es un testimonio, recolectamos más de 150 testimonios cuando hacíamos eso, de lo que las personas realmente están queriendo de los servicios de salud, y aplica a cualquier persona, como decía muy bien la alcaldesa, estos servicios dignos, humanizados, son muy importantes para otros, pero son para todos, cualquier persona, para un bebé, para una madre, para un adolescente. Necesitamos cambiar, transformar los sistemas para hacerlos más humanos, más respondan a esas necesidades. Vean lo que este hijo de un paciente en la región de las Américas dice: trata a cada paciente como si fuera de tu propia familia. Muestra compasión, cariño y dales esperanza. No los trates como si fueran ganado. Pasa más tiempo con ellos. Trátalos como personas, como si fuera tu madre, padre, hermano. Muestra compasión, cariño y empatía. Muchas gracias. Doctor Montenegro, muchas gracias por la intervención. Nos comentan de la organización que estamos muy mal de tiempo por el tema de preguntas. Yo, si me permiten, a modo de resumen, creo que ha dicho dos cosas magníficas. Una, hacer las cosas bien cuesta menos y hacerlas de forma integrada y humana cuesta menos. Y hay un gran reto, que es escalar las importantes soluciones, y nos ha dado muchas pistas de buenos casos para copiar temas. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a don Fernando Pascual como presidente de esta conferencia inaugural. Muchas gracias al doctor Montenegro. Es muy agradable para un ciudadano de a pie, siempre lo digo, notar esta sensibilidad en altos cargos de organizaciones de tanto empaque como los servicios e intervenciones clínicas de la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto mucho corazón. Estamos en buenas manos. Señores, ahora se abre un periodo de descanso. A ver si puede concluir exactamente a las 12. Miren los relojes. En este tiempo, accedan a la izquierda, zona para tomar un café. Ahí hay póster y, por favor, siempre lo digo cuando doy conferencias, si han de realizar la función hidráulica, no la pierdan de vista para que a las 12 comencemos. Gracias.